Malos saludos desde el infierno a los que no estén viendo este vídeo. Todo este planeta desconocido por los humanos lleva demasiados años siendo ocupado por estos seres que llamamos, si no recuerdo mal, animales, y están en todo el mundo. Eso incluye cavernas de dragones, guaridas de trolls, casas de caramelos construidas por ogros y un sinfín de lugares en los que yo entraría con la valentía de una gallina. Hoy en día es común encontrar estos seres traídos de un futuro alternativo como lo es Cyberpunk o el mundo exterior del universo Mortal Kombat. Pero seguramente nunca os habéis parado a pensar, ¿qué especies de animales decidieron largarse de este planeta porque los humanos tardaban mucho en crear consolas como la Magnavox Odyssey para echar un FIFA? Hoy daremos un paseo rápido y veremos cuáles son los impostores. No empieces diciendo tonterías. Farsante. ¿Te puedes callar? Como iba diciendo, en este vídeo veremos cuáles son los animales que se extinguieron por ser los peores jugadores de Among Us. Tú debías ser un completo manco en este juego, jajajajajaja. Va, ¿qué sabrás tú? Foca monje del Caribe. Esta especie de foca vive en aguas tropicales, concretamente en la zona del Golfo de México, la costa este de América Central y las costas del norte de Sudamérica. La razón principal que llevó a su desaparición fue la caza indiscriminada que buscaba obtener el preciado aceite de su grasa. Muchas especies que servían de alimento a estas focas también fueron capturadas sin control, lo que hizo que estos animales fueran incapaces de alimentarse. Esta especie fue vista por última vez en 1952 y fue declarada extinta oficialmente en 1994 tras años sin avistar ningún ejemplar. Mejillón de Alabama. Aunque un mejillón no parece una especie sorprendente, lo cierto es que la historia de este tipo de mejillón es cuanto menos curiosa. Este molusco vivió en el río Mobile, en Alabama, Estados Unidos, hasta el 2006. La curiosidad del mejillón de Alabama es que este era capaz de filtrar el agua contaminada de estas aguas. Sin embargo, los niveles de polución fueron tan altos que este ser vivo era incapaz de tolerarlos. La extinción de este mejillón permitió conocer el estado de estas aguas, donde eran vertidos numerosos químicos en la industria que dañaban el ecosistema y la salud de la población afroestadounidense que vivía junto al río. Dodo. El pájaro dodo era una especie de ave original de las Islas Mauricio. Se caracterizaba por un pico puntiagudo, una cabeza redondeada y su incapacidad para volar. Los científicos creen que esto se debe a que este animal no estaba amenazado por depredadores naturales, por lo que perdió esta capacidad al no ser necesaria para su supervivencia. En cambio, sí que desarrolló patas de gran tamaño para desplazarse por tierra. Se estima que se extinguió alrededor del siglo XVII, debido a la llegada de los colonos europeos. Estos introdujeron nuevas especies de animales y comenzaron a cazar el dodo para alimentarse, por lo que este fue enseguida exterminado. Quagga. La quagga es una subespecie extinta de cebra común. Al contrario que las subespecies hoy existentes, la quagga era una cebra de pelaje pardo rojizo no rayado en el lomo y cuartos traseros, y salpicado de rayas negras en cara, cuello, costados y crines. El vientre y las patas eran enteramente blancas. Estas diferencias tan grandes en cuanto a coloración condujeron a que fuera descrita inicialmente como una especie aparte. Este animal era una subespecie de la cebra natural de Sudáfrica. Su característica distintiva era que solo poseía rayas en la zona frontal de su cuerpo, pero la mitad inferior era de color marrón como un caballo. Su aspecto especial le hizo ser blanco de los cazadores furtivos que acabaron con este pobre animal alrededor del siglo XIX. Se logró conservar un último ejemplar en un zoológico de Ámsterdam hasta 1883. Tortuga de la Isla Pinta. Esta tortuga de tamaño gigante vivía en la Isla Pinta de las Islas Galápagos, en Ecuador. Su característica más llamativa era su concha, con una forma que recordaba a una silla de montar. Por desgracia, esta especie tampoco se libró de la caza furtiva, por lo que fue exterminada en su mayoría a finales del siglo XIX. No obstante, se logró mantener un último ejemplar hasta el año 2012. La tortuga gigante de Pinta está relacionada genéticamente con las especies de San Cristóbal y Española. La parte anterior era más estrecha y comprimida, y levemente elevada, mientras que la parte posterior era más ancha y redondeada. Dada su dieta compuesta por la vegetación alta de la isla, su cuello era alargado y podía elevarse notablemente para alcanzar las ramas más elevadas. Rinoceronte blanco del norte. Otro animal de esta lista de especies que han desaparecido por culpa de la acción del hombre. En el año 2014 se anunció oficialmente su extinción como consecuencia de la muerte del último ejemplar macho en una reserva keniata. Esta especie es en verdad una subespecie del rinoceronte blanco y aunque se están realizando ensayos para intentar fecundar a una de las dos hembras in vitro, el resultado ya no será nunca un rinoceronte blanco del norte puro.
Tigre de Java. Presente únicamente en la isla de Java de Indonesia, este tigre era una subespecie del tigre que se podía encontrar únicamente en dicha isla. Fue declarado extinto en el año 2004 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La causa directa de su extinción fue la implementación de explotaciones arroceras para satisfacer la demanda de alimentos de una población humana fuera de control. Este cambio en su hábitat natural provocó que el tigre de Java se quedase sin un medio en el que cazar, generando la extinción de la especie. Oso grizzly de California. Como dato histórico, el último ejemplar de oso grizzly de California fue abatido en el año 1922, aunque otro ejemplar fue supuestamente visto en 1924. Miembro de la familia de los Ursidae, este animal ha sido, es y será siempre el emblema del estado de California. Se puede ver en la bandera de dicho estado de la costa oeste. El motivo fundamental de su extinción se debe a que el oso grizzly californiano era muy agresivo con otros animales, como el ganado doméstico, y los primeros colonos norteamericanos. A base de balas, trampas y cebos envenenados, la población de esta especie fue mermando hasta extinguirse. Lobo de Tasmania. El talicano, un carnívoro también conocido como tigre de Tasmania o lobo de Tasmania, era un marsupial principalmente nocturno que se alimentaba de roedores y canguros. Aunque los talicanos parecían feroces, en verdad eran bastante tímidos y, según Life Science, podían ser capturados sin luchar. Los informes sobre avistamientos de talicanos han sido tan frecuentes en el último siglo que han provocado una investigación sobre su existencia. El lobo marsupial se extinguió en la Australia continental miles de años antes de la llegada de los colonos europeos, pero sobrevivió en la isla de Tasmania junto con otras especies endémicas, como el diablo de Tasmania. Generalmente suele culparse de su extinción a la caza intensiva incentivada por recompensas, pero podrían haber contribuido otros factores como por ejemplo las enfermedades, la introducción de los perros o la ocupación de su hábitat por los humanos. A pesar de su clasificación oficial como extinto, todavía se informan avistamientos, aunque ninguno ha sido aprobado de manera concluyente. Alca gigante. Originario de Atlántico Norte, el alca gigante ha sido cazado por los humanos durante miles de años. El problema fue que a finales del siglo XVI lo extinguieron en la Europa continental y a mediados del siglo XIX terminamos de extinguir a los pocos ejemplares que se refugiaban en Islandia. El motivo por el que se cazó de una manera tan intensa se debía a que su carne era muy nutritiva para los marineros exploradores, y su grasa se usaba como combustible para las lámparas. Pero no acaba ahí. Sus huevos servían de decoración para casas de aristócratas, sus plumas confeccionaban bellos vestidos e incluso fueron usados como cebo para capturar orcas. Ya no forma parte de los animales en peligro de extinción de Europa. Puma del este norteamericano. Este puma fue tristemente declarado extinto en el año 2011. Ese mismo año, este puma dejó de estar en peligro crítico de extinción y pasó a estar extinto. Desde los años 30 era raro ver un puma del este norteamericano, pero quedaba algún ejemplar vivo. No existen muchos datos visuales de este animal, ni siquiera fotografías. Los motivos de su extinción, principalmente las construcciones de minas, aserraderos y otras explotaciones que llevaron a escaseces de presas de este animal. Igualmente, esta subespecie de puma sufrió la caza furtiva para conseguir su preciado pelaje. Huía. La huía era una ave endémica de la isla de Nueva Zelanda. Se trataba de la única especie que mostraba un dimorfismo sexual en el pico, ya que en comparación con los machos, el pico de las hembras era más largo y curvo. Las causas de su extinción, principalmente la destrucción de su hábitat natural como consecuencia de la agricultura intensiva, como pasase con el dodo. La introducción de especies invasoras por parte de los humanos jugó un papel crucial en la extinción de la huía, cuyo canto nunca más escucharemos. Baiji. El único delfín de agua dulce que existía en toda China fue tristemente declarado extinto en el año 2006. El baiji dejó de reproducirse en el río Yangtze, donde algunos optimistas esperan volver a ver en algún momento un ejemplar. La principal causa de su extinción fue la industrialización del país asiático, que ha acarreado la contaminación del medio natural y la destrucción del medio natural de este animal. La pesca intensiva para huir de las hambrunas es otra de las grandes responsables de su extinción. Tristemente ya no forma parte de los animales en peligro de extinción de Asia. Megalodón. El megalodón, también conocido como megalodonte, fue una especie de tiburón que se extinguió hace varios millones de años, concretamente en la etapa del Cenozoico. Este animal tenía un parentesco lejano con el tiburón blanco y es considerado uno de los mayores depredadores de la historia de los vertebrados. Gracias a los hallazgos de los restos de sus dientes y mandíbula, se ha podido estimar su tamaño total, cuya longitud se cree ha podido alcanzar los 18 metros. Los motivos de su extinción nunca han llegado a clasificarse. Pez de mano liso.
En la imagen, el pez de mano rojo, pariente cercano del ya extinto pez de mano liso, que hace apenas 200 años abundaba en las aguas de Australia, llamado así por su asombroso parecido con los brazos y las manos humanas. El pez de mano liso, que fue declarado extinto en 2020, también presentaba una espiga en la cabeza muy parecida a la de un mohicano, al igual que su primo que se muestra aquí. Actualmente solo se conoce un ejemplar conservado del extinto pez de mano liso en todo el mundo. Causa de extinción: aunque se desconoce la causa definitiva de la extinción, los científicos especulan que la pérdida de hábitat y la pesca destructiva de otras especies marinas, como las vieiras, tuvieron que ver con su desaparición. Como siempre digo, denle a este vídeo tal cantidad de dislikes que ni el sol más grande de este universo pueda contenerlos en su interior, y en caso de intentarlo termine explotando. Tampoco dejen atrás comentar si prefieren que YouTube elimine este canal mediocre. Se nota a 7 cuadras que es mediocre. Y procuren ignorar las notificaciones que les lleguen. El gobierno estadounidense se hartó de las tonterías que decía este boludo y se lo cargaron de un tiro tras grabar los audios.